Vamos a continuar con los trabajos del seminario, la última sesión que tenemos, a ver si podemos hacer algún cierre ya al final. Pero por ahora tenemos a la doctora María Carmen Saldaña, que nos va a hablar de las representaciones educativas. Bien, buenos días, colegas. Pues es un gusto estar aquí y quiero presentarles, voy a tratar de presentar precisamente la importancia que puede tener este marco teórico metodológico para la investigación educativa. Y voy a tratar de ir en varios momentos. En la primera parte una cuestión muy introductoria, la segunda es como retomar la investigación de Moscovici, que un poco ver cómo lo hizo, en qué momento, en qué contexto, con qué instrumentos, para pasar con la noción de representaciones sociales, el desarrollo de la teoría con sus enfoques y dos ejemplos de investigación. Uno que yo realicé sobre representaciones sociales, sobre la educación artística que tienen profesores de educación primaria. Y como ejemplo, también, solamente muy rápidamente, llamo a una investigadora, a Yasmín Cuevas, que hizo un estudio muy interesante sobre representaciones sociales de instituciones de educación superior, justo en el momento cuando estaba el tema de las universidades Patito. Y entonces, bueno, resulta realmente interesante. Evidentemente, partimos de un momento de ruptura. La investigación en psicología tenía un protocolo, tenía un paradigma, y Moscovici se atreve a romperlo. Se atreve a romper la estructura de una investigación de corte experimental y además se atreve a estudiar algo que cayó bastante mal en el campo de los psicoanalistas. ¿Cómo te atreves a estudiar? No a estudiar el psicoanálisis, sino lo que esto representa para los otros. Y por eso pongo la cita, porque ¿quién se atreve, si ya hay unos cánones, quién se atreve a romperlos? ¿Quién se atreve a, si somos los sabios, por qué alguien se atreve a modificarlo? Así, el objeto de estudio no es el psicoanálisis, no es el estudio, la profundización de este importante tema, sino las representaciones de estas. ¿De qué parte? Diríamos que a lo mejor es una verdad de perogrullo, pero el desarrollo científico, tecnológico, el desarrollo de las ciencias, evidentemente que trae un cambio social. Y ese cambio social tiene que ver también con cómo ha penetrado el conocimiento científico en la sociedad. Esto lo plantea Moscovici para decir, bueno, aquí el psicoanálisis ha tenido un desarrollo importante en la sociedad francesa y hay que ver qué ha pasado con él, hay que ver qué se dice de él, qué imagen tiene, qué público es el que va a considerar. Ya veremos que es bastante amplio y el planteamiento es un cambio total. Ya no pongo el acento en lo individual, como se hacía en la psicología y en la psicología social, ¿no? Sino pongo el acento en lo colectivo, pongo el acento en los lazos intersubjetivos. Tengo que cambiar, tengo que modificar mi forma de mirar
el mundo. Y tengo que acabar con este planteamiento de, por un lado, los procesos y por otro lado, los contenidos del pensamiento social. Tengo que tratar de integrar y esto es lo que va a constituir las representaciones sociales. Otra gran modificación es dejar el laboratorio. Ya no es estudiar al individuo en el laboratorio, sino ir al sitio, ir al contexto, ir con los sujetos y una apertura metodológica porque también, bueno, cambiamos de lo experimental para buscar, como dice su autor, su tutor de la tesis doctoral, Moscovici, se atreve a trabajar entre lo psicológico y la sociología del conocimiento. Y bueno, ¿qué hace en este momento de los 50? Una larga investigación de 10 años, un momento importante en su formación. Recordemos que viene de Hungría, que en el trayecto de Hungría a Francia, bueno, entre la vida comunista que tuvo, entre la cárcel en la que estuvo por no seguir los cánones comunistas, fue, además de aprender el francés, escribir literatura, escribir poesía, etcétera, un hombre muy formado que llega a París y que trata de romper este paradigma. Dejo en este momento una primera noción de lo que dice Moscovici respecto a lo que son las representaciones. Este corpus organizado, ¿para qué le sirve? Para que el sujeto haga efectivamente inteligible esa realidad. Él pueda ponerle nombre, ¿no?, a estas imágenes y hacer imágenes de muchas cuestiones. Hablar, por ejemplo, se decía de la salud hace un rato, ¿no? La lepra. ¿Qué es la lepra? ¿No? ¿Qué idea tenemos de la lepra? Bueno, pues a partir de este uso de las comunicaciones, de los sistemas de comunicación, llega a la gente un conocimiento científico convertido en divulgación, pero que después el sujeto va a transformar y va a ser un conocimiento de sentido común para en él mostrar la imagen que tiene de esta enfermedad. La investigación interesante con población parisina y de otras 2 ciudades. Un total, claro, ¿qué decía en ese momento sobre la metodología? En este momento no tenemos más que recurrir a lo que existe. ¿Y qué existe en este momento? Existe la encuesta, existe la entrevista, existe la observación y desde ahí posiciona su trabajo para estudiar a grupos sociales. ¿Quiénes son? Las clases medias, las clases liberales, entre las clases medias, amas de casa, ¿no? En las clases liberales, los profesionistas, en la población obrera, distintos obreros calificados, no calificados, población estudiantil de la universidad parisina y de alumnos de escuelas técnicas. Cada uno de estos grupos es interesante después ver cómo hace un tratamiento de ellos por edades, por posición ideológica, por género, por estrato socioeconómico, etc. A estos sujetos les pregunta una serie de cuestiones sobre el psicoanálisis. ¿Qué es lo que hace? Aplica un cuestionario mixto que le llama su cuaderno de campo. Un cuestionario mixto diferenciado, 14 preguntas que son comunes a todos y después una serie de preguntas que van diferenciando por grupo de sujetos. Posteriormente, una entrevista a sujetos clave de las 3 ciudades. Es un estudio bastante largo, 10 años para la investigación, realmente es un tiempo
largo. No lo hizo solo, tuvo un equipo de apoyo a la investigación, y en esta entrevista va confirmando, va generando categorías, en fin. ¿Cómo codifica? Hay una serie de técnicas que hoy se utilizan, la Escuela de Marsella, este grupo que siguió la línea de Abric, tiene un montón de técnicas estadísticas para codificar. Aquí lo que hace Moscovici es codificar buscando las expresiones de los sujetos. Tengo que ir identificando qué expresiones sobre el psicoanálisis va teniendo el sujeto. Codifica temas y después categorías, y a partir de un vocabulario. Una serie de factores, a ver, qué nivel de instrucción tienen, qué pertenencia religiosa o política, el nivel socioeconómico, el nivel de información y la actitud son posibilidades para ir ubicando estas respuestas del cuestionario y de la entrevista. Lo digo muy rápido, pero evidentemente que esto fue un proceso bastante largo. Participaron muchas gentes en ello. ¿Qué está buscando? Está buscando qué conocimientos, qué tipo de conocimientos tienen los sujetos sobre el psicoanálisis. Así, establece preguntas y dos tipos de respuestas para poder después armar todos los rangos de opinión. Vean ustedes la forma en que pregunta. ¿Cuál es la duración de un tratamiento psicoanalítico? Tengo A y tengo B, y después con este A y B voy a ver en dónde ubico a cada uno de los sujetos, en qué grupos, etc. ¿Usted considera el psicoanálisis como una teoría o como una ciencia en proceso, o bien sin respuesta? El tiempo. Son algunas preguntas, pero el cuestionario realmente es amplio. ¿Recuerda quién es el creador del psicoanálisis? En el libro, que por cierto señala el autor, elimina una serie de cuestiones técnicas y metodológicas, aparecen muchos ejemplos de cómo fue haciendo el tratamiento de la información. Realmente el texto ofrece precisamente todo el proceso metodológico que siguió. Es el único libro traducido en 79 al español, no tenemos otro, y en este libro, creo que todos los que nos hemos acercado al estudio de las representaciones sociales, tenemos de verdad que explotarlo al máximo para poder comprender el planteamiento teórico y metodológico en su origen. En el análisis, ¿qué hace? Bueno, evidentemente hace un tratamiento estadístico. En general, dice, el psicoanálisis es percibido como un descubrimiento muy reciente. Y pone citas. Algunas, por ejemplo, alguien de profesión liberal dice que es el estudio del subconsciente, de las inclinaciones generalmente reprimidas. Otro, un obrero, dice hay dos cosas, el consciente y el inconsciente. Una población de clase media señala que estudio del inconsciente y sus relaciones con el consciente y con los antecedentes. Después, en otros momentos, en otros aspectos del texto, encuentra una imagen para estudiar qué es el psicoanalista, un hechicero o un psiquiatra. Y hay una serie de derivaciones, ¿no? Sabio, especialista, etcétera. La investigación es de largo alcance, y vieron ustedes que la muestra es de más de 2,000 personas en 3 ciudades, y posteriormente, para ratificar la información, también hace un análisis de contenido de la prensa.
que es el modelo que sigue Yasmín Cajigas para estudiar las instituciones de educación superior. Revisión de principales periodos. En un periodo entre 52 y 56, 4 años. Un cuestionario en donde va a identificar términos, temas, relación, evaluación de esos temas. Revisión de 1.640 artículos, 260 diarios y 110 en París y 120 en otras ciudades. Esto, la historiadora nos comentaba, meterse al archivo, ¿no? Es un trabajo arduo. Nada más pensar en 4 años de revisión de periódicos y revistas es un trabajo enorme. ¿Quién escribía sobre el psicoanálisis? Los psicoanalistas, líderes de opinión, periodistas. ¿Quién escribía? ¿Qué escribían? Escribían los 3 momentos que en el desarrollo del psicoanálisis se encontraban hasta el momento. ¿Y cómo analiza este tipo de materiales? A ver, si de pronto decimos, bueno, un periódico, sí, pero a un periódico, ¿qué le pregunto? ¿No? Entonces, tengo que armar un instrumento que me permita explotar al máximo este diario. Estos datos es para dar cuenta del amplio espectro de la investigación. Es, por supuesto que lo estoy haciendo muy, muy reducido. Si vamos a la noción, ¿cómo construimos esta noción? Un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física. Y conjunto de proposiciones, reacciones, evaluaciones organizadas, según las clases. Yo partí en la investigación que hice de que había una diferencia entre profesores de educación pública y profesores de educación privada. Y no es cierto. No es cierto. La formación muy similar, pero yo encontré que justamente es un grupo de profesores y que el hecho de ser de escuelas privadas y de escuelas públicas no les dieron, en el caso de la investigación que yo hice, no me dieron una diferencia en la construcción del término educación artística. No hubo diferencia. Al final era un grupo de profesores. 2 autores que siguen a Moscovici, ¿no? Que son los, digamos, discípulos, Jodelec y Abric, y quienes van generando este planteamiento y diversificándolo. Van haciendo que también esta teoría se posicione en Francia, en Europa y en el mundo. El propio autor fue invitado a Harvard, fue invitado a muchos lugares, fue nombrado honoris causa de muchas universidades por la gran aportación que hace con esta teoría de las representaciones sociales. ¿De dónde se nutre? Bueno, evidentemente que de muchas fuentes. Durkheim está presente con representaciones colectivas, desde luego, es una noción que se toma como antecedente, el propio autor lo dice. La etnopsicología de los pueblos de Gunt, hay un estudio importante, ¿no?, para ver qué pasa con estos sujetos. El interaccionismo simbólico de Mead, los intercambios co-constructivos de Piaget, la sociología de Vygotsky, es decir, hay mucha construcción antes a este autor de la que abreva. Y a partir de estos elementos que estudia,
es que puede construir. Yo creo que no podemos decir que un autor solito y por sí genera una propuesta teórica. El autor señala que las representaciones son una conjunción que pueden mostrarnos información, actitud e imagen, integrados. Y que si bien podemos estudiar la información como lo hace él, es decir, qué información tienen los jóvenes estudiantes de la Universidad Parisina, qué información tienen las amas de casa, qué información tienen los militares, qué información tienen los profesionistas liberales. Cuando se hace el análisis es indispensable que veamos justamente cómo integrar y mostrar esa imagen o el campo de la representación. La información evidentemente tiene que ver con la información que se tiene del objeto. Y como señala Jodelet, como señala Abric, como señala el propio Moscovici, una representación es de algo, de alguien sobre algo. Es decir, yo tengo una representación de la educación artística, yo tengo esa representación, ¿no? Pero de ese algo que es la educación artística. Yo tengo una representación de el psicoanálisis, yo tengo una representación de. Y es social porque lo compartimos, porque al final los grupos van compartiendo, ¿no? Van interactuando y vamos teniendo la posibilidad de tener códigos comunes. La actitud, ¿qué disposición tengo hacia? ¿No? En el caso de la educación artística, todas las profesores tienen una actitud positiva, favorable hacia la educación artística. Todas. Todas tienen una información que es básica, que les han ofrecido en quienes son normalistas, porque ya verán los datos de formación que encontré. Realmente es interesante. Es un estudio, yo hice un estudio micro, pero en ese estudio micro realmente es interesante ver la formación y de pronto uno se asusta. Una licenciada en Derecho, profesora de educación primaria. Y entonces, bueno, uno se pregunta, ¿y la SEP dónde está? En fin. 3 enfoques, hay varias clasificaciones. Por ahí encontramos 5 posibilidades, 2 posibilidades dependiendo de los estudiosos, pero bueno, yo me traje la de Banch, que habla de el enfoque procesual, la teoría del núcleo y el enfoque sociológico. ¿Cuáles son las características? Algunas de ellas, solamente muy rápido. Efectivamente, en el procesual interesa ese análisis de la relación con los procesos entre lo social y lo psíquico. Me interesa revisar esos procesos que pasan en los sujetos. Una modalidad de pensamiento constituyente y evidentemente que es un proceso, los representantes aquí que podemos ubicar es a Moscovici y a Jodelet, ¿no? Después en América Latina hay muchos seguidores que de pronto tratan de integrar o que se ubican en uno solo de ellos. Abric, por su parte, elabora la teoría del núcleo y señala que una representación está constituida por 2 elementos, un núcleo de la representación y los elementos secundarios. Y cada uno de estos tiene funciones, los secundarios a lo mejor de defensa, de ratificación, ¿no? Y tiene una serie de funciones para mostrarnos cuál es el conocimiento de sentido común de la gente, cuál es la representación que sobre algo tiene un grupo social. Y el sociológico, que está centrado en
las condiciones de producción y reproducción social de esas representaciones. Bueno, hay muchos autores, no anoté más que algunos en América Latina, pero bueno, en España está Ibáñez, está en Canadá hay otras gentes trabajando. Aquí puse a Banch, a Rodríguez, de Guadalajara, ¿no? A Piña, de Lisieux, a Cajigas, que está metidísima con los franceses trabajando cosas bien interesantes. Hace no mucho vino Patrick Rateau y platicaba que en Marsella hicieron un estudio muy interesante sobre las algas en el mar. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué representación tiene ello? Entonces, para los pescadores, pues es evidentemente un mal que hay que exterminar porque impide el trabajo. Para los turistas es terrible porque se ve muy sucio. Para los estudiantes, bueno, pues este es un fenómeno biológico que hay que estudiar, ¿no? Y la forma en cómo realizan los estudios siguen la teoría del núcleo y entonces a partir de palabras que podemos asociar o no con una serie de procesos. Dos investigaciones. Bueno, Yasmín Cuevas en algún momento, y les decía justo cuando está el tema de las universidades Patito, realiza este interesante estudio. ¿Qué pasa con la representación que se tiene de las universidades públicas? ¿Y cómo lo hace? Hace un estudio de la prensa. Hace un estudio de la prensa con 5 periódicos. Un instrumento que es interesante es la ficha descriptiva. A esta ficha le pregunta, al periódico le pregunta, ¿qué periódico es? ¿Qué título tiene? ¿Cuál es la especialidad del escritor? ¿Qué tópicos se abordan? Entonces, el instrumento pienso que puede ser interesante porque sigue justamente el modelo que desarrolló Moscovici. Exactamente de esta manera hizo el análisis de la prensa Moscovici a través de un cuestionario con el que analizó los distintos diarios y artículos. Análisis de contenido de la prensa. Realmente el resultado de la investigación señala que muchos de los partícipes en la construcción de opinión pública, que eran los periodistas, habían construido la representación de instituciones Patito. No necesariamente coincidía con la realidad y todo deriva de una publicación que se hace por parte del rector de la Ibero señalando que la SEP está dando registros, el REBOI, a cualquier institución, incluso a todas las Patito. De ahí deriva es quien genera en la opinión pública y detona el proceso que desarrollaron los periódicos. La investigación la hace el estudio lo hace durante 2 años. Bueno, ahora quiero platicarles de mi investigación. La educación artística, como sabemos, ha estado presente en la educación pública desde siempre. Sin embargo, su importancia no ha sido, digamos, tan adecuada. Y desde UNESCO en 1999 se hace un llamamiento a todos los países miembros para que incorporen en su currículum la educación artística. Si vemos 1999, México ya tenía una larga historia en educación artística. A nivel currículum ya lo teníamos, cuando menos 2 reformas antes. Pero tiene poco peso curricular, 40 horas, ¿no?, al ciclo escolar.
igual que educación física. Entonces, bueno. Y por otro lado, pues la formación de los profesores es realmente mínima, porque, claro, es una formación inicial, es una formación para atender todas las asignaturas que la verdad a mí me merecen un gran respeto los profesores, porque justamente logran ese mágico proceso del que hablaba hace un rato la colega, de enseñar a leer y escribir. ¿Con qué método? El onomatopéyico, el global estructural, con el método que pueden, que saben y que les funciona, independientemente de lo que diga la reforma en turno. ¿Cómo evalúan? Pues cómo pueden hacerlo. Entonces la formación es básica, es simplemente en los últimos planes de estudio, 4 espacios curriculares para educación artística, y bueno, pues esa formación tiene que ver pues precisamente con qué van a hacer y cómo van a resolver. Si tengo apenas elementos y después reviso el plan de estudios en donde me hablan de performance, en donde me están los lenguajes artísticos, está la música, está la danza, la expresión corporal, está el teatro, están las artes visuales. Y yo apenas tuve un taller de danza folclórica y en el espacio curricular llevé algo muy básico de artes visuales. Bueno, pues evidentemente que yo ni voy a poder leer música, no tengo elementos de notación, no tengo elementos de una técnica dancística, una Graham, una técnica de clásico, y si bien no me dicen que voy a hacer danza clásica y me dan una técnica, sí me piden que trabaje una serie de nociones que yo desconozco. Entonces, el tránsito del conocimiento científico del que habla Moscovici, ¿no?, a un plan de estudios en estos lenguajes artísticos, realmente todavía ahí se queda en un nivel alto para la formación que se tiene, y en el mejor de los casos yo diría que tienen los profesores, porque los otros egresados, como son egresados de Sociología de la Educación, egresados de Pedagogía, egresados de la licenciatura en Educación Especial o la abogada, pues mucho menos. Y con todo ello tienen que trabajar el programa. Así pues, la pregunta de investigación que me planteo es: ¿cuáles son las representaciones sociales de un grupo de profesores de educación primaria de escuelas públicas y privadas, y cuál es la función que tienen? Y les decía, trabajé pensando en que iba a ser distinto, que los de privada iban a tener una serie de nociones y los de pública otros. ¿Cómo lo hice? Bueno, trabajé con palabras inductoras de Abric, hice una lista de palabras inductoras que ahora les muestro, hice un cuestionario para reconocimiento de esa información, asociación libre. Hice, cuando me di cuenta de que yo tenía la información equivocada, pensando en que la SEP norma respecto a quién puede ser profesor de educación primaria y quién no puede ser, porque bueno, sabemos que hay permisos si tomas un curso, bueno, que ya no hay, que tomabas un curso y si eras de pedagogía, ¿no?, o de ciencias de la educación, pero después esto desaparece. Yo tenía la información errónea y pensé que o bien eran egresados de una licenciatura afín y tenían el curso, o tenían una formación ex profeso. Cuando hago el pilotaje en una escuela privada del centro de la ciudad, me entero de que de ahí ninguna era egresada de normal. Nadie.
nadie tenía la licenciatura ni en educación preescolar, ni en educación primaria, ni en educación especial, entonces, ¿qué había? Pedagogas, sociólogas de la educación de esta, era privada, no, pero y la acepte norma, por eso yo decía, te piden, ¿no? Y bueno, a partir de ahí también tuve que cambiar mis instrumentos. Hice un ajuste y trabajé las siguientes palabras. Todas las palabras se encuentran en el libro de texto y en el programa. Bastante difícil identificar como por cuáles, ¿no? Yo les pedí a las profesoras, porque finalmente fueron realmente puras mujeres. Hubo 2 hombres, pero que en el momento de estar resolviendo el cuestionario, trajeron para sí un diccionario y trajeron el libro de texto para ver si podían encontrar ahí la respuesta. ¿Fue algún grado en especial? No, de todos los grados, de primero a sexto, sí. Como bien señala en su momento Moscovici, fue una muestra por cuota, y esa cuota me la estableció la realidad, el principio de realidad. Yo estaba pensando en hacer comparación entre varias delegaciones. Tenía Iztapalapa, tenía Álvaro Obregón, tenía Coajimalpa y tenía una del norte que era Gustavo. En el momento de la investigación era muy difícil porque estaba justo la situación de la reforma, y entonces el acceso a las primarias fue muy difícil. En Iztapalapa prácticamente tenía el permiso, y al final los profesores no quisieron, tenían mucho temor. En Gustavo Amadero finalmente el inspector me dijo que tenían prohibido, que solamente que llevar una carta del secretario, entonces me podrían permitir entrar. Sí. Y finalmente la muestra por cuota pues fue donde me dejaron, en donde me permitieron. No tuve posibilidad de nada más. Entonces, bueno, con estas palabras yo pedí 2 cuestiones: que asociaran 4 palabras a esta palabra que yo les ponía: artes visuales, estética, y entonces fueron interesantes las respuestas. Desarrollo emocional, y todas venían en el libro del profesor, en el programa. ¿Qué hice? Para sistematizar, utilicé la técnica de redes semánticas. De esta manera pude ir acotando y generando lo que me pedía la metodología de ABRIC, el núcleo de la representación, el núcleo en este caso, el núcleo de la red. Todas las palabras por término inductor, 1623. Lo que hice fue meterlas a la hoja de cálculo, ¿no? Evidentemente la depuración obligada, todas las que repetidas, las que se homogeneiza, plural, singular, etcétera, y la riqueza semántica en realidad de 25 profesoras es de 430 palabras diferentes sobre educación artística que asocian. Ahí hice un ejercicio que después ya no incorporé a la tesis, pero un ejercicio que plantea el autor Moscovici en su obra. Las palabras pertenecientes al campo, las palabras que son diferentes y las palabras que pueden asociarse, ¿no? Que fue interesante. Eso después por alguna recomendación ya no lo metí, pero es una información que es muy rica, porque de las palabras realmente del campo, ¿cuáles son, no? Generé el peso semántico de cada palabra, la distancia, y de ahí pude determinar
las distancias para tener el núcleo de la red. Los primeros 15 valores me dieron el núcleo de la red. Por otro lado, las entrevistas. Entrevistas a profesoras de las escuelas. Muy difícil, no tenían tiempo porque, claro, van de una escuela a otra. Porque los sábados es difícil que tengan un tiempo. Pero bueno, aún así tuve la posibilidad de tener entrevista con algunas de ellas. Muy interesante saber qué pasó en la normal para quienes estuvieron en la normal. ¿Qué era la educación artística en la normal? Era ir a los festivales como representativo de la normal en turno. ¿Qué era la educación artística? Pues hacer manualidades que podían permitir trabajar con los niños en las prácticas. ¿Qué era la educación artística? Pues atender a una serie de aspectos motrices que después iban a redundar en beneficio de procesos de lectoescritura, en procesos de desarrollo intelectual, en fin. Ahí está el núcleo de la red, el núcleo de la representación. Movimiento fue la palabra que tuvo mayor valor. Ahora, movimiento no necesariamente puede asociarse a danza, porque hay movimientos en las artes visuales, hay movimiento en música, hay movimiento en teatro. Al final, movimiento, ¿no?, es una palabra que les representa mucho, expresar y sentimiento, y entonces vamos a ver en dónde están las profesoras, ¿no?, en la relación con sus alumnos, belleza, creación, creatividad, bailar, ¿no?, ritmo, conocimiento, cuerpo. Es interesante ver cómo, y bueno, habilidad, ¿no? Se repitió muchísimo. La formación. Bueno, yo preguntaba a las profesoras, además de sus datos generales de edad, dónde estudiaron, etcétera. Bueno, de 25, porque solamente fueron 25 a quienes pude estudiar. De esas, solo 10 tienen licenciatura en educación primaria. 3 todavía de normal básica. Y me decían, ya me siento que tengo que hacer algo más porque me van a correr. Ya me siento que no es suficiente porque hoy todos tienen maestrías y doctorados. Ya me siento que casi soy excluida de los diálogos. Interesante cuando recupero estos datos. Pero vean ustedes, tengo una licenciada en Derecho. Y bueno, ahí sí es un poquito preocupante porque es una. Aquí es una de 25, pero yo no sé qué pasa en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que se supone que cuando menos una licenciatura afín con un curso que les permitiera incorporarse a la docencia en educación primaria. De nuestra universidad, varios de esta universidad. Pude acudir a una escuela privada que está aquí cerca y la escuela tiene muy buena imagen, muy buena representación de nuestras egresadas y siempre está buscando porque además tiene movilidad, seguramente el pago no debe ser tan bueno, pero buscan y tenemos entonces una de sociología de la educación en una escuela privada, de psicología, de pedagogía, de educación especial en el área intelectual. Este punto también me pareció interesante,
que la egresada buscara incorporarse a educación primaria, que las dos egresadas, porque es una de privada y una de pública. Y bueno, lo que decían es que en virtud de la desaparición de la educación especial y de que para en la sobredotación, que era un poco lo que les interesaba, no había mucho, bueno, pues entonces la opción, como lo permite la SEP, es incorporarse a una escuela. En las representaciones, la educación artística es un recurso didáctico, es decir, no es una dimensión de desarrollo del ser humano que permite otra cosmovisión, que construye otro tipo de sociedad, sino lo veo como un recurso didáctico. Y ¿Esto tú lo ves o esto lo dijeron ellas? Lo dijeron ellas, lo dijeron ellas. Y entonces ellas dicen, es que si yo pongo música, entonces los niños se animan. Claro, cuando yo los mando a un museo, entonces pues tengo que obligarlos porque pues no les gusta, los museos son aburridos, pero es un recurso didáctico. La música, la danza, las artes visuales, el teatro. Yo lo puedo utilizar como un recurso didáctico para los contenidos. Es decir, la educación artística no es un contenido, es un medio. Y esto es interesante. ¿Qué me decían en la entrevista acerca de cómo desarrolla usted? Bueno, en primer lugar me decían, estoy en un momento en el que la prueba enlace es lo primordial. Así es que si antes tenía que dejar educación artística por matemáticas, hoy tengo que dejar educación artística y todo lo que se pueda para preparar para la prueba enlace. Pero puedo usar la educación artística como un recurso didáctico, incluso para preparar a los niños para el examen. Hago con ellos movimientos, hago diseños, sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. En la gráfica, ustedes ven, arriba tengo a las profesoras de escuela primaria. Abajo tengo a las profesoras de escuela, de pública y de privada, al revés. Las profesoras de la escuela privada, otra representación, también es un medio para el desarrollo. Sí, también, pero sobre todo es un recurso didáctico. ¿Por qué es un medio para el desarrollo? Porque aprenden a escuchar, porque aprenden a moverse, porque logran destrezas, porque con ello podemos hacer comparación, podemos lograr procesos de creatividad, de imaginación, etcétera, etcétera. En el caso de las profesoras de escuela privada es más fuerte la representación como medio para el desarrollo. ¿Y por qué? Porque tienen muchos plus en la escuela, en las escuelas privadas. Los plus son el curso de danza, el curso de taekwondo, el curso de inglés, el curso de, ninguna era bilingüe, tenían inglés pero ninguna era bilingüe, el curso de, un curso siempre hay algo especial. Y en el caso de la educación artística, entonces encuentran que puede ser un medio para el desarrollo, puede ser. No es que sea una realidad. Y desde luego que también es un recurso didáctico. Entonces, volvemos al tema de este llamamiento que hace él, en su momento, el director de UNESCO. Se incorpora al currículum la educación artística y en México ya estaba. Entonces,
¿Cuál es la función de las representaciones sociales? Si nosotros lo que estamos observando es que las maestras lo ven como un recurso didáctico, creo que vale mucho la pena trabajar con ellas, como incluso lo plantea el propio plan de estudios, que los artistas vayan a las escuelas, que se haga un trabajo integrado, que con estas actividades integradoras que ponen en el área de educación artística, en donde tratan de integrar los lenguajes artísticos, pues que el maestro y el artista generen proyectos. Pero decía, volvemos al mismo punto de partida. Es importante y las maestras creen que es muy importante. Sí, pero no tienen condiciones. Sí, pero tampoco tienen cómo resolver el tema. No tienen un manejo de cada uno de los lenguajes, que en sí mismo es de alta complejidad, todos lo sabemos. ¿Cómo me meto a trabajar teatro? ¿Cómo trabajo voz? Si yo mismo me lastimo porque no sé usar la voz, ¿no? ¿Cómo hago que se genere empatía a partir del movimiento entre los distintos niños? ¿Qué hago con la expresión corporal? Si yo soy rígido y no sé ni cómo moverme, y además a mí ni me gusta el baile, ni me gusta la danza, ni me gusta eso, ¿no? Eso a mí ni me gusta y se me hace, no es lo que dijeron, ¿no? Pero digamos que es el conocimiento de sentido común respecto a la educación artística, o bien es un lenguaje tan especializado que solamente quienes están en la educación artística profesional van a poder desarrollarlo. Si realmente el planteamiento del plan y programa de estudio es bastante completo, pero muy complejo. No es posible llevarlo a la práctica. No es posible, a pesar de que tuvieron asesores en materia de danza, de artes visuales y de teatro. Hubo gente de Bellas Artes asesorando y gente que trabaja con maestros, pero no lograron. Incluso a mí me parece que la propuesta anterior a este 2009 es mucho mejor, está mucho más bajado a un terreno cercano a los docentes, y ahora metieron toda una complicación en los lenguajes que no permite que se acerque el maestro a ese conocimiento científico, y lo que hace es traducir al conocimiento de sentido común y lo representa de estas dos maneras, como recurso didáctico y como medio para el desarrollo. Creo, como ha demostrado ya la investigación en representaciones sociales, que es una posibilidad, para tomarla en la investigación educativa. Hay muchas investigaciones sobre educación, sobre profesores, sobre estudiantes, sobre contenidos, y bueno, esta es apenas una introducción sobre la teoría, sus elementos metodológicos, lo que yo trabajé, y bueno, pues eso sería la exposición inicial. Pues. ¿Algún comentario? Sí, aquí. Bueno, son varias cosas, pero voy a empezar con una que me llamó mucho la atención. Cuando leí el texto, me llamó mucho la atención esa parte que dice que las maestras dicen que les dijeron que tenían que quitar educación artística y darle prioridad a la lectura y escritura. Yo sí preguntaría quién les dijo, porque, exacto, entonces ahí ya viene toda una serie de cosas que tiene que ver con cómo es el director o la directora de cada escuela, porque las escuelas oficiales son un mundo cada una, y si la directora o director es lindo y hermoso, pues toda la escuela trabaja bien,
Si el director no lo es, no entran, cuando sí pueden entrar. No se le pide un permiso al secretario, se le pide un permiso efectivamente a la Secretaría, a la Administración Federal, pero no porque sean ustedes lo peor del mundo, sino por seguridad de los niños. Yo puedo ir como cualquier hijo de vecino y decir, quiero entrar a esta escuela, le van a decir, ¿y por qué? Entonces no puedes entrar, tienes que traer un permiso, ese permiso te van a investigar qué es lo que quieres hacer y si sí procede, adelante, puedes entrar. Hay escuelas que se brincan ese pequeño detallito. Si conoces al investigador, yo en la escuela donde trabajo, hay investigadores de aquí, del colegio, del CIMBESTA. ¿Por qué? Porque la directora tiene apertura y dice, si van a venir a enseñarnos y darnos sus resultados, porque luego van los investigadores, hacen un montón de cosas y nunca regresan a decirnos, miren, encontramos esto. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿y qué pasó con la investigación de la que nosotros éramos el objeto, ¿no? La parte importante? Sí pueden entrar, se necesita conocer a alguna persona, yo invito que si quieren, para que vean la comparación de una escuela oficial a otra escuela oficial donde se da la apertura. La educación artística es lo más importante que debe trascender sobre de la lectura, la escritura y todo, porque de ahí los niños pueden escribir, pueden leer, pueden trabajar, pueden hacer matemáticas con la música, pueden hacer todo. Entonces sí me preocupa mucho que alguien... Pero ahí está como recurso, es lo que ella estás afirmando lo que ella... Sí, pero hay personas, maestras que dicen, que les dicen que no lo hagan para que hagan lectura y escritura, que es lo más importante. Cuando no, si el niño aprende motricidad fina y gruesa, bailando y haciendo una obra de teatro, lectura y escritura, pues redacten un guión de teatro y vamos a ver si no aprenden a leer y escribir. A mí lo que me preocupa es que digan que alguien les dice, no, hagan a un lado educación artística y denle prioridad a lo que es lectoescritura, porque no es verdad que alguien nos diga, o la prueba enlace, que la prueba enlace nada más es lectura de comprensión. Y eso entienden los problemas y los puedes realizar y ya no es nada del otro mundo. Entonces sí me preocupa mucho esta parte, sí me quedé así impactada con lo que leí. ¿Por qué? Porque a mí nunca me dijeron, haz a un lado educación artística para que des prioridad a todo lo demás. Sin embargo, sí tengo que reconocer que para dar una clase de educación artística, sí tengo que saber de artes plásticas, sí tengo que saber de música, sí tengo que saber de danza, sí tengo que saber de muchas cosas que están implícitas en esto. Y si nada más llega el viernes en la tarde y hagan un dibujito y ya trabajé educación artística, pues entonces no estoy preparada yo. Y entonces ahí sí tendría que ver yo, para mí, no para los demás, sino yo qué estoy haciendo, porque no estoy trabajando con que debe ser educación artística. Respecto al permiso nada más, yo hice oficios formales firmados por la coordinación del posgrado para las direcciones, la 1, la 2, aquellas direcciones. Después hice para las inspecciones, porque me pidieron que así lo hiciera. Pero de verdad estaba la situación tan candente que no creo que haya sido por la investigación, sino por el momento político en el que estaban. Incluso, mira, estuve en Coajimalpa y la inspectora era mamá de una alumna, ¿verdad? ¿No? La mamá de una alumna. Me dice, mire, no hay ningún problema, siempre dejamos entrar, pero ahorita, como ve, la directora está un poquito reticente porque no sabemos qué va a pasar con nosotros. Incluso a ella, primero la quitaron de inspectora, la mandaron a no sé dónde, después la volvieron a regresar y el asunto realmente estaba muy complicado. Pero efectivamente el procedimiento lo conozco. El comentario que me hicieron fue en una inspección de solo que me traiga el oficio de autorización del secretario. Pues no, claro que no. Pero yo llevé digamos que el orden establecido. Sí. Y bueno, sí, varias profesoras en la entrevista comentaron esto.
en virtud de la importancia de los resultados de la prueba enlace, que tiene que ver también cómo me posiciono como escuela, es que los directores nos dicen hay que hacer a un lado. Hay que dedicarse a preparar a los niños. Y bueno, así. En estas, no en todas, claro. Bueno, son varias cosas. Creo que es un tema con varias aristas, multicausal, diría yo. Ahorita comentábamos en corto con Pilar. Tiene que ver la formación de quienes fueron entrevistados. Estamos así platicando de nuestra generación. Tuvimos otra formación como normalistas, y sé que nuestros estudiantes de la UPN tienen, por supuesto, otra formación que no incluye la educación artística. Entonces desde ahí, y si son más jóvenes que nosotros, no la incluye, y si es de nuestro calado, pues a lo mejor sí, ¿no? Entonces ahí esa es una variable que tal vez habría que precisar, la época en la que se formó la gente que respondió. Y bueno, igual diría de otras instituciones, ¿no? Porque no es lo mismo un pedagogo de la UNAM que un pedagogo de la UPN, por un lado. Me parece que la formación es una variable importante que estaba presente en las representaciones de los maestros. Y el otro asunto tiene que ver con las políticas educativas, que tiene que ver con las políticas económicas. Yo no estaría muy de acuerdo con Imelda, porque desde que yo inicié como maestra de primaria, en los programas venía el peso que se le da a cada asignatura en aquel entonces. Y desde siempre, español y matemáticas eran las de mayor peso. Educación artística, poquito. Historia, por ejemplo, un peso mínimo, ¿verdad? Entonces siempre se le dio mayor importancia a español y matemáticas. Y bueno, y eso también atravesado por las políticas de momento, ¿no? Que es esta que dice prueba enlace y ahora se llama de otra manera, pero dicen denle prioridad a español y matemáticas, y además no me importa si comprende o no cuántas palabras por minuto lee el niño. Eso es lo prioritario para la SEP. Y para los maestros, en aras de si se siente amenazada su escuela, su plaza, el prestigio de la escuela, o sea, una serie de cosas que están ahí presentes, la presión que ejerce el director sobre ellos, o sea, la micropolítica, digamos, que se da al interior de la escuela, se tiene que ver con todo eso, ¿no? Bueno, entonces mi reflexión sobre la investigación. En torno a esto de las representaciones, que se me hace muy, muy interesante, me preguntaba yo, con este momento coyuntural que te tocó vivir en las escuelas y que te impidió de alguna manera llevar la investigación como la tenías pensado, yo me pregunto, ¿qué representaciones tendrá, por ejemplo, la sociedad sobre el maestro? En esta época donde hubo un descrédito del maestro. Ahora escucho ayer en las noticias, ahora resulta que el Nuño se habla en Guanajuato, y entonces ensalza al maestro y dice que la gente valiosa que hay ahora está ahí porque hubo un maestro ahí detrás, etcétera, etcétera. Y dije, caray, ya se va a cambiar el discurso, ya se van a cambiar las representaciones. Entonces hubo toda una campaña de descrédito al maestro, y ahora no sé si lo van a reivindicar, y eso tiene que ver con las representaciones que la gente se va formando, en este caso de la figura del maestro. A mí me parecería como no es tu trabajo, ¿verdad?, pero como una investigación muy interesante a nivel social, cómo la gente tiene esas representaciones de lo que es el maestro, y cómo esas representaciones influyen digamos que en la educación en general y en el trabajo del maestro, ¿no? Hasta dice, mi maestra dijo que esto se hace así, o que tengo que llevar tal cosa, y el papá decir, tu maestra no sabe, así vieja tal por cual, lleva lo que yo te digo. O sea, a ese nivel, ¿no? A ese nivel, ¿qué tanto tiene que ver la representación que los medios de comunicación y la misma SEP ha hecho o ha formado en la opinión pública sobre el maestro para el trabajo y el beneficio de la misma educación, ¿no? Se me ocurre como un tema muy interesante, pero con muchas variables, ¿no? Que estaba tan medio difícil.
Leti, mi noción de profesor de educación primaria cambió cuando hice el pilotaje. Y trabajas en una Porque universidad de educación, fíjate. Yo dije, voy a ver a los profesores de educación primaria, igual egresado de normal. Esa era mi primera noción de profesor de educación primaria. Profesor de primaria igual a egresado o de normal básica o de la licenciatura en educación primaria. Ni siquiera me pensé preescolar u otra, ¿no? Cuando aplico el instrumento y veo que nadie es profesor, no, en el pilotaje. En el pilotaje ninguno era profesor, todos eran pedagogos, sociólogos, psicólogos, cualquier otra cosa, cualquier otra profesión. Entonces cambié la noción, es por la función que realizan. Aquel que esté frente al grupo ejerciendo la función de profesor, porque no voy a poder diferenciar, ¿no? Entonces decidí cambiar la noción. En el primer momento era aquellos formados por la normal. Y después la realidad me obligó a cambiar mi noción. Es por la función que desempeñan. Y el estudio sería realmente bien interesante. ¿Qué representaciones tienen hoy de los profesores? Pues de primaria, o no sé si de todos, ¿no? Pero de primaria sería bien interesante. Perdón. Bueno, hablando en este contexto, es que la misma representación del gobierno tiene mucho que ver. Porque ahora nos están contratando gente de la normal, porque tenemos una idea desde el Estado, que el maestro normalista no tiene la formación para llevar al niño a la calidad educativa que el Estado está buscando. Y eso quiere decir que no tiene la profesionalización, no tiene la preparación ni el nivel, que es un abstracto, porque es todo un tema averiguar qué es lo que el Estado está pensando en la calidad. Entonces, ahí empieza la estructura y el problema también. De pronto usted está haciendo preguntas que el maestro no tiene idea de cómo contestar. ¿Sí? Queremos un profesor medieval que sepa de música, que sepa de pintura, que sepa cocinar, que les enseñe a los niños jardinería, todo para que garantice que el niño va a tener las habilidades. Resulta que no. ¿Sí? O sea, el mismo Estado está imponiendo una serie de programas estandarizados para la alfabetización elemental entonces ahí es donde empieza todo el problema. Usted está buscando a un maestro que tenga formación de maestra y resulta que es una persona operativa, no es un maestro de profesión. Y ahí es justamente donde estas representaciones no están ubicadas entre el sujeto y su función como maestro. Por eso es que pues no sabemos, yo hago lo que me ordena. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque hay muchas variables, ciertamente, como dice la maestra, en donde está en juego mi trabajo, mi permanencia, tengo una licenciatura y yo sé dónde me voy a acomodar. Entonces, es una estructura que va más allá, ¿sí? Y tiene que ver, obviamente, con la configuración del Estado y su noción de educación. ¿Sí? Y eso permea todo el nivel educativo. ¿Quieres comentar eso? Bueno, no sé hasta dónde la investigación pudiera llegar, porque bueno, finalmente esta idea de la representación social que tienen maestros que están frente al grupo, los habilitados, ¿no? Digo, no es un fenómeno nuevo, viene desde la caída de la matrícula de las normales en 80 y como bien decimos, ¿no? Bueno, pues ya los que eran normalistas en buena medida se jubilaron y los nuevos son licenciados con una diversidad de formación increíble, pero bueno, a mí me llama la atención que dice, bueno, una de las conclusiones centrales del estudio es que independientemente de que se tenga una formación, sí tienen muy claro que la educación artística es un recurso didáctico, ¿no? Y a mí me hace pensar ligando las dos cosas, que bueno, evidentemente la práctica docente de estas gentes se fundamenta en esta serie de representaciones sociales, ¿no? Entonces yo no sé si en tu investigación se pudo como empezar a explorar
si el tener tan claro esta representación de que la educación artística puede ser un recurso didáctico muy valioso, las ha llevado a ellas a reflexionar realmente en torno a qué hacen en su práctica y qué requerirían para hacer uso adecuado de ese recurso, que tienen muy claro que sí existe. No sé si lograste explorar. Sí, todas en la entrevista y en el cuestionario la información acerca de su práctica es: necesito cursos, necesito que alguien me enseñe, y yo lo he buscado por mi cuenta. De todas, solamente una había tomado el diplomado que ofrece el CENART para profesores, solo una. Las demás reconocían la necesidad de formarse, pero también reconocían que con lo que tienen, resuelven. La práctica, la experiencia me ha llevado a resolver. ¿Qué hago? Leo, autodidactismo, ¿no? ¿Qué hago? Pregunto, ¿qué hago? Pero a mí me gustaría que hubiera algo aquí más formal. Y que no solamente trajeran un curso para carrera magisterial que en su momento hubo, sino el sindicato me trajera algo más, que las autoridades me trajeran algo más. Y a lo mejor me quedé pensando en este tipo de profesor, todólogo, ¿no? Sí, ¿no? A ver, ¿qué queremos? Un profesor que ¿no? Y vemos el perfil, ¿no? Y la exigencia es toda. Pero también me quedo pensando en la responsabilidad del Estado. ¿Quién forma a los profesores en este país? Es el Estado. ¿Quién decide qué y cómo? El Estado. Y después viene a decir que tú no sirves. Bueno, entonces, a ver, no servimos todos. Porque desde acá está la responsabilidad de formación, y si yo estoy descalificando, es un poco de pronto como decir, escuchar expresiones de algunos estudiantes que dicen: es que el maestro dice que los supenianos ni servimos. A ver, espérame, pues ¿qué está haciendo ese maestro aquí? No, perdón, pero si yo estoy colaborando en la formación, entonces quiere decir que no estoy haciendo nada, o que estoy haciendo, ¿no? Un poco me lleva a esta reflexión: ¿qué hacer con la educación artística, ¿no? ¿Cómo lo han resuelto? Hay muchas modalidades, ¿no? En donde se da la materia como en la secundaria, pero no como en la secundaria mexicana, ¿no? O sea, la educación artística por un experto en los lenguajes artísticos, o los distintos talleres que tienen en otros países, en donde el niño puede ir a hacer una iniciación en la educación artística, el recorrido por las artes visuales, las artes plásticas, la música, la danza, ¿no? Y tener como todo esta posibilidad de exploración de esos lenguajes y consigo mismo, ¿no? El maestro en este momento tiene toda la responsabilidad, y le pedimos eso, ¿no? Que sepa tejer chambritas, que haga gelatinas artísticas, que haga, que saque científicos, y la estructura nos está dando otras posibilidades. De hecho, sí hay una licenciatura en educación artística, y es como la especialidad. Yo estudié la normal y me pude haber ido a la licenciatura de educación artística y entrar a la escuela para yo hacer justamente esa asignatura que el otro maestro no puede. Pero no hay maestros tampoco de educación artística, no hay licenciados, o sea, no hay maestros que hayan estudiado, son muy poquitos, y no tienen tampoco el lugar en la escuela. Esa es otra cosa. ¿Alguna otra? Bueno, básicamente es un poco complemento a lo que decía Imelda, ¿no? O sea, a mí se me hace como realmente incomprensible que un licenciado en Derecho se dedique a dar siquiera una pequeña parte de un área artística, porque las áreas artísticas son
interminablemente explorables. Alguien que hace artes plásticas puede pasar toda su vida nada más estudiando el arte. Luego, cómo estudiar, impartir y educar. Efectivamente, lo que dice ella, en Estados Unidos, por ejemplo, existen las licenciaturas en educación vocal, en educación de expresión corporal, en formación de, pues no sé, cualquier cinematográfica, ¿no? Y es la base de la educación, no es un recurso, es la base efectivamente. Y todo el enfoque educativo va justamente basificado sobre primero esta sensibilización en el de los alumnos. Si el alumno está sensibilizado en algo, si no compitió 7 veces en el primario, compitió, no es nada más, vamos a hacer una pequeña obra de teatro, no, vamos a hacer competencias. Y ese incentivo de sensibilización artística, de conocimiento artístico, no se puede avanzar en lo demás. A mí se me hace como un poco increíble pensar en qué sucede con, obviamente el maestro, que es un sociólogo, que es un pedagogo también, no tiene por qué dominar las artes. Ni siquiera existe el cuestionamiento de preguntarle, ¿y tú qué acercamiento tienes con el arte? Dime por lo menos tus preferencias. ¿Vas al cine? ¿Escuchas música? ¿Te paras en algún museo en algún momento? O sea, ya de inicio, ¿no? Pero ¿a qué se debe esta desconexión? Yo pienso por parte de las instituciones que se dedican al arte, el INBA, el CNA, al FONAR, no sé, a la Fonoteca. No existe una colindancia con respecto a lo que es la currícula y todos estos expertos de arte que sí existen y que sí están trabajando. O sea, porque si yo salgo como del taller de danza del INBA, no puedo acceder a tener una plaza como educador artístico, nada más, por ejemplo, porque también el que hace danza, pues no sabe cómo impartir español o matemáticas o historia, no tiene todo, no le alcanza la vida para haber estudiado todo eso. Entonces, yo pienso más bien que el problema ni siquiera está resuelto porque no se considera un problema, empezando desde ahí, ¿no? O sea, bueno, no sé. Es un poco eso, ¿no? Es que justo a tu comentario sobre el Estado nos forma, y hay una gran responsabilidad, y ahorita lo que acabas de comentar me hizo más. O sea, pensaba desde lo histórico. ¿Qué pasó? Porque la educación artística dependía de los artistas, de los intelectuales, que estaban metiditos en la sede. Escuelas de pintura al aire libre, música. Entonces pensaba en este divorcio, porque las instituciones ahí las tenemos. ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Será que el problema es ese grupo de intelectuales orgánicos, no orgánicos, es otra discusión, pero expertos en artes que no están en la SEP? ¿Sí? Si nos pusiéramos a hacer un estudio de quiénes están en la SEP y quién debe haber un departamento, en fin, esta relación se ha desdibujado porque existía fuerte, un peso fuerte de la educación artística en la historia de la educación. Entonces, sí, creo que precisamente es un poco como retomando lo que han mencionado. O sea, a final de cuentas, la educación en México, en lo general, voy a ser muy osada por generalizar, creemos que la educación artística no es importante o creemos que es medieval, ¿no? Entonces, yo creo que también esta formación en lo general que tenemos padres y madres de familia, vemos esto como el plus o vemos esto como cuando tengas un poquito más de tiempo. O sea, ya no tenemos esta formación de pensar que el arte, la sensibilización es importante para el desarrollo no solamente motriz, sino también intelectual e integral. Entonces, esto se ha desdibujado porque, como decía Leticia, o sea, nosotras en la normal tuvimos 2 años de danza, 2 años de teatro, 2 años de educación artística, 2 años de música, que si no éramos expertos sí teníamos un acercamiento. Entonces yo creo que mientras sigamos, ¿no? Los educadores, y me incluyo yo como pedagoga y como maestra de aquí, dejando de lado esto, pues esto no va a cambiar. Y lo podemos ver aquí, que tenemos talleres, y el taller de danza tiene 10, ¿no? Y el de música tiene 12, y el de, quién sabe, o sea, los estudiantes no los estamos formando para que aprecien y quieran estar dentro de esto. Entonces no va a pasar lo que en Estados Unidos.
Y hay recursos y hay recursos, ¿no? Pero vamos a asomarnos al Seguro Social que da danza folclórica y el maestro está esperando que lleguen los niños, ¿no? Y el papá y la mamá están ahí como que prefiriendo que el niño vaya al fútbol. O sea, también yo creo que tiene que ver con toda esta parte de no sé, ¿no? Nuestra formación, el nacionalismo, como le quieran llamar, pero que en general en México esta tradición del arte se ha ido perdiendo. ¿Alguien más? No, Perdón, incluso en cuanto a la evaluación, ¿no?, de la educación artística, las boletas de calificaciones de los niños, pues pareciera que, pues, bueno, en esa, como Si hubiera un vacío, le le 10 corridos, ¿no? Como si pegaran las tiras ahí del viernes, Sí. porque pues ahí eso, no sé qué Lo hizo el pasa. dibujito del viernes 9. Entonces ya, con eso ya evidencias que hizo algo, porque no hay ni cómo evaluar y decirle al papá, hicimos esto, esto y esto, esto, porque no existe. Entonces ponle 10 para que no pregunte y ya. Sí, incluso esa parte es como... Hay otra participación. Sí, es que me llama mucho la atención porque creo que, o sea, que estoy metido en esta parte de la decolonialidad y del euro, no tanto eurocéntrico, pero es que creo que el problema es estructural de la educación en México, porque tampoco podríamos anteponer el arte como una proyección humana absoluta, ¿no? No, claro. Porque entonces yo diría, pues soy sociólogo, entonces la sociología tendría que ser fundamental para ver a la sociedad de otro concepto. Y creo que aquí, ¿a qué me refiero con el problema estructural de la educación? Que primero tendríamos que ver la concepción cultural que se tiene en nuestra realidad nacional, ¿no? Porque creo que se habla del arte a partir también de una postura muy occidental, ¿no? Y competir, además, creo yo, ¿no? ¿Por qué no hablar del arte, de las culturas que se hacían acá, ¿no? Que se desarrollaban aquí? La danza, una construcción del arte más sobre una cosmovisión, ¿no? Representativa, y creo que ese es un problema de la educación porque de repente se toman modelos y se adaptan a una realidad que a lo mejor somos ajenos, porque a lo mejor se pone el arte y para otras culturas ese arte no es representativo, entonces queda ajeno. Se tendría que pensar como un desarrollo educativo que involucre más a lo que es algo más como parte de la vida, como parte de la cotidianidad de lo que se vive aquí para que pueda ser más representativo y significativo en ese contexto, ¿no? Entonces creo que es un problema estructural porque aparte los maestros, aunque no sean parte formadores del arte, no se indaga si a lo mejor tuvieran una formación artística, aunque fueran abogados, aunque fueran sociólogos, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, Carlos Fuentes no era escritor, no estudió literatura, pero era abogado y escribía bien, ¿no? Entonces estaríamos dejando de lado también esta parte que a lo mejor no tiene una formación o a lo mejor sí la tuvo, ¿no? Y habrá que ver, claro que tiene que ver con un problema, como lo señala Lechner, ¿no? En la realidad en la que vivimos, donde el trabajo es algo inseguro para todos, y esto es parte de una política global neoliberal, ¿no? Del capitalismo neoliberal, que busca que todos tengamos inseguridad en el trabajo porque es una medida de control, ¿no? O sea, donde hay un miedo permanente y a partir del miedo te controlo. Y entonces ahí hay una acción que tiene que ver con la formación de eliminar normales, porque sí, se cuestiona siempre a los maestros o a la realidad, no se cuestiona quién es el que desarrolla esto, es el Estado, ¿no? O sea, esta vida individualista que genera el capitalismo donde nosotros mismos nos señalamos y tú eres el culpable o sea, no, hay una estructura que determina esto y genera esta realidad y creo que ahí es donde habrá que pensar en la educación, ¿no? Como actores educativos hacia dónde estamos, porque la SEP deja muy abierto esto, o sea, no hay, en los programas SEP, en cualquier programa SEP, mientras sea un licenciado puede impartir cualquier cosa, ¿no? O sea, no, ni siquiera se ve el perfil, ¿no? Por ejemplo, en los planes UNAM, en la universidad tú no puedes dar, aunque tengas una formación, no puedes dar todas las materias, ¿no? Y ahí es donde se tendría que pensar que es un problema estructural del sistema educativo, que no es, yo creo que es intencionado, ¿no? Porque al final de cuentas la educación forma y construye realidades, y entonces en ese sentido va, ¿no? En construir a lo mejor realidades a medias o realidades no entendidas del todo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se tendría que pensar un poco sobre este proceso. Bueno, nada más, perdón, solamente el caso. Sí. El caso de la profesora abogada no tenía ninguna formación en ninguna
en ningún lenguaje artístico, tampoco la intención de, ¿no? En realidad, no, ni de pedagogía ni mucho menos. Ella era abogada y le dieron trabajo en... El tema es que estaba en secundaria, ¿no? Entonces, unas horas de secundaria y claro, pues ¿por qué no? Maestra de primaria, ¿no? Es como la situación. Bueno, pues creo que el tema de representaciones nos da para mucho y bueno, pues yo les agradezco mucho el haber podido dialogar un ratito aquí. Gracias. Bueno, ya se han visto varias modalidades, dimensiones, niveles, aspectos, elementos. Bueno, podemos seguir el problema representacional, porque es bastante complejo y aquí, tan solo en las sesiones de la sesión de hoy, se vio esta visión como que con propósito, ¿no? De hacer un programa e ir con gentes y locales, etc. Donde esa gente la que recibió esas propuestas, Dios en general no está organizada. O le dicen que vaya o si quiere ir, etc. Y está el otro nivel que es que se presentó ahora de, bueno, pues el sistema educativo y los profesores más o menos están organizados, vía unidad escolar, vía sistema, vía otro. Y luego está el problema representacional de los estudiantes, que no tienen el factor laboral de por medio. Entonces, podrían decir, yo me salgo de esto, porque no es para mí. Y como son jóvenes, la mayoría de los jóvenes pues, no están muy conscientes de lo que ha pasado entre 30 años, ¿no? Ya nosotros a los 29 años ya nos empezamos a dar cuenta que hay que tomarla con cuidado, ¿no? Como todo eso estaba afectando, o sea, son diferentes tipos de niveles sociales, de interacción estructural, histórica, sino también que la cosa está compleja. Entonces no es de que la gente debiera ser como uno cree que debe ser, ojalá si fuera. El problema es que la otra gente piensa lo mismo, ¿no? Que si todos dijeran, no, pues digo yo, bueno, que siga la idea, ¿no? Y hay quien tiene más poder y demás para hacerlo. Pero el proceso y la dinámica social de esta manera es muy compleja. Tampoco es de que obedecemos o nos oponemos y se acabó. Entonces, para nosotros, nuestra responsabilidad, aparte de ser prácticos en el mundo, pues también estamos a ver qué es el mundo. Y si no hacemos algo de investigación sobre eso, pues yo no sé quién la haría, ¿no es cierto? Entonces tenemos que levantar la mano un poco para dedicarnos también a eso. ¿Quieres pasar? Sí, pues está aquí acompañándonos el maestro Iván, coordinador del área 5 y bueno, si quiere... No, pues muchas gracias. Yo realmente lo único que tengo que decir es que pues agradecemos particularmente al doctor Miguel Ángel Campos su participación tanto en la planeación como en la organización y por supuesto en la participación de este seminario de análisis del discurso. Los compañeros que también tuvieron participaciones muy activas, igual a todos los que vinieron asistiendo. Realmente lo único que me motiva es pues agradecerles a todos, especialmente al doctor Julio, por esta participación que sin duda alguna nos enriquece a todos, ¿no?